Hola, buenas noches. Muchas gracias a grandes amigos que me invitaron el día de hoy para platicarles cómo se comparte el déficit de atención e hiperactividad desde la adultez, cómo se trasciende en la infancia y en la adolescencia. Y pues estoy muy contenta de estar aquí sentada con profesionales que pueden compartir también conmigo, pues, cómo se vive hoy en día el tema del diagnóstico, el tema del trabajo con niños y para mí, pues, va a ser padrísimo poder compartir cómo se vive hoy en día en la adultez. Tengo casi en 2 días 32 años de edad y recibí mi diagnóstico cuando tenía 8 años y pues bueno, muchísimas cosas han cambiado con los diagnósticos de esa infancia ahora, entonces pues estoy maravillada de poder compartirles mi experiencia y que ustedes me puedan compartir también sus perspectivas profesionales. Buenas noches, gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy tenemos un tema muy importante para todas las mamás que tienen hijos en edad escolar y también para todas aquellas mamás que algún día se dieron cuenta que su hijo tenía algo, pero nunca supieron qué. Hoy quizás se puedan enterar de qué es el padecimiento que ellos sufrían. Y bueno, para hablar de este tema nos acompaña la maestra Mari, que después ella se va a presentar con su nombre completo, y también la maestra Landy. Ellas son especialistas en educación especial, tienen varios estudios y bueno, cariñosamente casi siempre todo mundo les va a decir maestras, ¿verdad? Sí. También está con nosotros, como siempre, nuestro compañero Marcos Antonio. Hola, buenas noches. Y también nuestro compañero y amigo, el doctor. Gracias por estar aquí. Y bueno, para adentrarnos un poquito más en el tema, vamos a pedirle aquí a nuestra invitadita, a la licenciada Lucía Contreras, que nos platique cómo ha sido ese recorrido desde ser una niña con un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y pues parte de su historia para ver si alguno de ustedes se van identificando o van identificando a sus niños. Muchas gracias, Rosario. Pues bueno, eh, en mi caso particular, yo tengo memorias desde preescolar, tengo muchas memorias hacia atrás y hoy en día te puedo decir que recuerdo mucho lo, los jeroglíficos que eran para mí los números en el pizarrón desde preescolar, las letras, lo complicado que me era quedarme quieta y sobre todo prestar atención. Era algo muy orgánico, o sea, no tenía la capacidad orgánica ni de prestar atención ni de estar quieta, pero pues en un niño, una niña de 4 o 5 años, pues tú no puedes explicarte, esto que siento no es normal, ¿no? Ya más adelante empecé a tener cuadros convulsivos alrededor de los 7 8 años, pero pues a mi mamá no le sabían decir específicamente qué era lo que me sucedía, solo llegaba de la nada picos muy altos de fiebre y convulsionar. Para mi mamá, pues fue todo un caminar de estudios. Primero pensaron que tenía meningitis, pensaron que tenía alguna cuestión con alguna bacteria que no podían identificar, sobre todo por esos picos que se daban de la nada de fiebre y llevaban a la convulsión. Después empezaron a aparecer las convulsiones sin la fiebre y los últimos estudios a los que derivó el no tener un diagnóstico pues fueron a las resonancias magnéticas. Ya con un peregrinar yo me atrevo a decir que un año, dieron con que había algunos surcos cerebrales que no estaban en la madurez física que los demás, que sí se podía observar en una resonancia magnética y que una de las características de esas inmadureces en los surcos cerebrales, pues derivaban en convulsión. Pero había otras características que ya escritas en un papel decían déficit de atención e hiperactividad. Pero hace pues muchos años que se llegó a este diagnóstico, todavía era un tema novedoso, que sobre todo en Estados Unidos ya estaba más explorado, que había comienzos de medicamentos
para contrarrestar ciertos síntomas como la hiperactividad, pero a mi mamá en su momento pues le dieron la opción de trabajar estas inmadureces neuronales con medicamento o con terapia conductual y una serie de cuidados, sobre todo en el espacio viral, que no me dieran gripas o que no me dieran enfermedades respiratorias que pudieran derivar en fiebre y que derivaran en convulsión, ¿no? Pero en la infancia como que hubo mucho más caso al tema de lo convulsivo que a todo lo que tenía que ver con los aspectos, sobre todo sociales y cognitivos del déficit de atención. Porque yo no recuerdo haber tenido, por ejemplo, en la primaria un apoyo adicional para lo imposible que me resultaba aprender o lo imposible que me resultaba quedarme quieta. Más bien cabía en disciplina extrema, ¿no? Y justo ayer estaba teniendo mi sesión de Insight tocando la primaria y me di cuenta que para mí la primaria pues no fue nada disfrutable. Para mí realmente fue tortuoso estar en la primaria, sobre todo con el tema de seguir instrucciones y quedarme sentada. Entonces, con mucha terapia conductual, sobre todo a lo largo de la adolescencia, que ya tomé la conciencia de decirle, mamá, quiero trabajar con algún profesional este tema de no poderme estar quieta y no poderme concentrar. Y a partir de ahí, pues sí puedo observar un caminar inmenso hacia adelante, al grado de hoy adulta, pues poder concretar muchas cosas, proyectar muchas ideas y sobre todo llevarlas a cabo. Pues muchas gracias. Y bueno, pues ya se dieron cuenta de qué se trata el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Sin embargo, bueno, Mari, si nos quieres dar tu nombre completo y dar la definición, por favor. Ok. Hola, pues buenas noches. Mi nombre es María Concepción Salinas Montes, soy terapeuta infantil. Pues ya tenemos un buen tiempo caminando en esto. Bueno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues es un trastorno del neurodesarrollo que es diagnosticado a partir de los 5 o 6 años de edad. Porque muchas personas es la pregunta que más hacen, ¿por qué en esta edad? Porque el niño deja de ser un infante y pasa a ser un niño. Entonces comienzan los cambios emocionales. Al tener cambios emocionales, ¿qué pasa? Viene un descontrol, ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa en ese descontrol? Todas nuestras neuronas como que van navegando en el cerebro y entonces comienzan a haber más características marcadas. ¿Cuáles son las características marcadas? La falta de permanencia, mucho déficit de atención, como decía aquí Lucy, me están explicando los números y yo parece que en vez de ver un número veo 1000. Y entonces me cuesta concentrarme. Vienen los focos alarmantes de que no pude hacer una actividad y me frustré, llegué al colapso y no disfruto para nada estar en la escuela, ni mucho menos estar en una actividad de ese tipo. Y entonces comenzamos a ver todas las características y los papás en ocasiones comienzan a hacer como que a condicionar al niño para que se pueda concentrar en una actividad. Y entonces comenzamos a buscar ayuda profesional y cumpliendo con todas las características, pues siempre buscamos pues que la red de apoyo, ¿no? El neuropediatra, el neuropsicólogo, el psicólogo, el terapeuta conductual, etcétera, para llegar a un diagnóstico. Como les mencionaba al inicio, pues es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la impulsividad, la hiperactividad y la falta de concentración. Licenciada Landy, gracias. Hablaba desde un inicio, Lucy, de la parte de la terapia conductual. ¿Qué es la terapia conductual? Bueno, pues en la terapia cognitiva conductual se maneja precisamente la parte de estrategias para modificación de conducta, lo que es el control de impulsos, la parte emocional también, que es muy importante desde pequeños. ¿Por qué? Porque no saben cómo expresar esas emociones. Cuando estoy enojado, ¿qué siento? Cuando estoy triste, ¿cómo me siento? Entonces, toda esa parte es importante. Entonces, ¿qué hacen en algunos casos? Porque lamentablemente
todavía tienen la idea, mucha gente, de que el TDAH es igual a mala conducta, a groseros, a maleducados, agresivos, y en realidad no, es parte del contexto. El niño o niña puede tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad o sin hiperactividad y puede ser respetuoso, amoroso, muy inteligente. Son cognitivamente están dentro de la media o arriba de la media y en algunos casos hay abajo de la media, ¿sí? O una discapacidad. Pero por lo regular es dentro de la media, ¿no? Arriba. El hecho de que tenga el TDAH no quiere decir que no pueden aprender. Muchas personas, docentes, gente en general, piensa que no van a aprender o no saben, y entonces tienen TDAH, ¿no? Ahí ya hay que ver también porque hay otras comorbilidades dentro de este mismo trastorno. Entonces, sí hay que checar bien, como menciona Mari, que en el proceso de una evaluación para poder diagnosticar específicamente un TDAH, hay que ver todo ese panorama porque puede haber otra comorbilidad u otro trastorno dentro de ese trastorno, ¿sí? Y hay que atacar todo. Eso es muy importante. Actualmente está muy de moda los rasgos autistas, ¿verdad? Y bueno, marcan a muchos niños como con rasgos autismas o un autismo. Obviamente para el padre eso es un impacto tremendo, ¿no? Me ha tocado en el consultorio ver pacientes que se caen con eso, porque el temor de que están embarazadas y venga otro bebé con problemas y que lo marquen con tal, y realmente, ¿cómo podemos diferenciar claramente entre un autismo y un déficit de atención sin hiperactividad? Bueno. ¿Sí? Cuando no hay hiperactividad son los que pasan mayormente desapercibidos, porque por ejemplo, aquí Lucy es combinada, tiene la triada completa, ¿no? Sí. Se sacó la lotería. Pero por ejemplo, cuando está presente nada más más alta la inatención, porque al final la triada está, pero con mayor énfasis en la inatención, pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque se quedan quietecitos y de repente se van, ¿no? Hay la diferencia entre un TDAH y un autismo o una de las diferencias es precisamente la dificultad en la socialización y en la comunicación. No la parte sensorial, porque también esa es otra parte importante, porque también una persona con TDAH o cualquier persona puede tener alteraciones en el aspecto sensorial. Entonces, la mayoría se va con que, camina juntas, o no le gusta ensuciarse. Hace filas, pues no me gusta ensuciarme. pero en mi caso, por ejemplo, perdón, a mí no me gusta ensuciarme, hay varias cuestiones, pero sensoriales, ¿no? No es porque hay presencia de autismo. Entonces, es esa línea muy, muy delgada, porque en el nivel de ayuda 1 del autismo son los que parecieran, así como que está como que se distrae mucho, pero hay ciertas situaciones en las que solamente a lo mejor no te ven mucho o aparentan verte a los ojos, pero en realidad nada más están viendo alguna parte de tu cara, cosa que las personas con TDAH, ellos sí te ven, te hablan, te socializan, porque sí les gusta socializar muchísimo. Yo quisiera complementar que lo que yo he observado muchísimo es que, por ejemplo, señalaste algo bien importante. Una persona con autismo se va a fijar en el pelito y la persona con déficit de atención te va a ver por adelante y por atrás y a qué hueles y cómo es tu camisa y si trae una raya. O sea, esa dispersión que se fija en absolutamente todos los detalles
no la encuentras en el autismo, que se fija en un solo detalle y se vuelve una fijación. Porque es algo de interés, es algo de interés. Entonces es la diferencia, o es una de las diferencias, porque también están los manierismos, por ejemplo, que hay veces que son muy sutiles, que pasan desapercibidos a menos que ya tengas esa práctica. Dices, no, aquí lo repite, a lo mejor el hecho de hacer esto o hacer esto puede ser una manía, dependiendo, pero eso no se ve en media hora, en 15 minutos, sí. Es todo un proceso. ¿Cuál sería ese proceso? Porque a mí me ha tocado ser testigo de que hay escuelas o hay kinder que luego crean un diagnóstico por la actitud de los niños. Y en esa manera tan fácilmente ya lo etiquetan, y muchas veces cuando se le pregunta al papá cuál fue el proceso para llegar a eso, no lo saben. Simplemente dicen, me lo dijo la maestra. Entonces, ¿cuál sería el proceso para llegar precisamente a ese diagnóstico? Bueno, ¿quién lo puede hacer? Ajá. Bueno, de entrada, para hacer un diagnóstico de TDAH es un psicólogo que está especializado en la parte de evaluaciones neuropsicológicas, un neuropsicólogo que es de preferencia, porque se aplican pruebas específicas, estandarizadas, neuropsicológicas. Y ahora sí que al paciente, pero también se aplican cuestionarios a los maestros y a los padres de familia, ¿sí? Entonces, y hay pruebas desde los 2 años y meses, 7 meses, hasta los infinitos y más allá, ¿no? Entonces, hay pruebas que se pueden, a nivel neuropsicológico, que se pueden aplicar y puedes determinar un TDAH, pero siempre y cuando, y digo neuropsicólogo porque son los que manejamos el DSM-5, porque no nada más es poner un diagnóstico por poner, hay que checar bien las características específicas. Obviamente, durante el proceso de evaluación, observas al niño, trabajas, porque también son varias sesiones. O sea, en una sesión no puedes determinar un diagnóstico, porque sí lleva un proceso, ¿sí? No se puede dar al vapor. Sí, en mi experiencia como maestra, de verdad que nos hemos encontrado a muchos niños que son demasiado inquietos y que las mamás dicen, es que es hiperactivo. Lo dicen, hablan de hiperactividad como si fuera algo que se te va a quitar. Entonces, muchísimas veces les decimos a las mamás, bueno, no hay que etiquetar, ¿verdad? Que no hay, para empezar, aunque lo fuera, no hay que etiquetar. Pero estos niños inquietos, muchísimas veces, como el maestro ni tiene diagnóstico ni sabe cómo tratarlo, pues obviamente pasa lo que dice Lucy, de siéntate, cállate, no te puedes estar callado, por favor, ya no sé qué hacer contigo, castigos y más castigos, porque el niño no se puede controlar. Y esto es algo que sí es importante que nos quede claros a todos los que estamos escuchando. El trastorno precisamente se llama así porque es algo, como dijo Mari, a nivel cerebral, no puede, no es que no quiera. Y creo que muchas veces lo hemos compartido, ¿no? Claro, esa es una parte muy importante, que es importante trabajarlo con los papás, ¿sale? Porque entonces el papá está como en una pelea de egos, de que yo soy su papá y no me obedece, no me sigue reglas, límites, al maestro tampoco. Y entonces yo algo que le digo a los papás, a ver papito, mamita, nos tiene que quedar claro que no estás lidiando con el niño, estás lidiando con el trastorno. Y es algo que le tenemos que explicar al papá, porque el niño te lo dice en la terapia, después de que, como dice la compañera, los remetimos y todo, y viene el diagnóstico del neurólogo y todo lo demás, y el niño te dice, he tenido niños que me dicen, es que a mí me pica el cuerpo, yo quiero moverme, yo necesito moverme, estoy sudando si no me muevo, si yo no huelo esto, no puedo saber qué es, no me tranquilizo, porque entonces no tengo el estímulo de tranquilizarme por sí solo, no tengo una autorregulación. Y entonces es muy importante explicarle a los papás cómo es el proceso, cómo apoyarlos y cómo, ahora sí que cómo encaminar esa energía a algo positivo, que es algo que también me gusta mucho trabajar con los maestros, que a lo mejor no quiere permanecer y yo les digo, bueno, dígale, me ayudas a borrar el pizarrón, puedes traerme esto, ayúdame a sacar una copia, o sea, ponerles pequeñas tareas
que le ayude a canalizar su energía. Eso también es muy importante. En mi caso puedo compartirte que mi diagnóstico fue acompañado de tomografías, de resonancias magnéticas, porque como dice Rosario, o sea, hay muchos papás que ven niños inquietos y dicen, ay, es hiperactivo, y la hiperactividad se puede ver en una tomografía, en una resonancia magnética. Puedes ver la actividad cerebral y puedes ver la morfología cerebral, que es distinto, y eso ayuda un montón a hallar un diagnóstico diferenciado del autismo, porque el autismo no se puede observar de la misma manera clara que se puede observar el déficit de atención. Y como compartes, Mari, ¿verdad? Sí. Yo tuve una maestra que ponía música en el salón para entretenernos, para relajarnos, y a mí me encantaba que pusieran música, me hacía inmensamente feliz porque a mí me gustaba mucho bailar. Entonces era todo un tema complejo en el salón porque ponían música y yo me paraba a bailar. Y siempre estaba esta condición de, si te paras a bailar, voy a quitar la música. Y entonces, si sucedía eso, pues era todos mis compañeros muy enojados conmigo porque por tu culpa quitaron la música, ¿no? Y esa maestra en alguna ocasión, y digo, lo veo con años de diferencia y la abrazo y entiendo también que ella pues hacía lo que sus herramientas le daban en ese momento. Las maestras usaban una mascada en el cuello, se quitó la mascada y me amarró a la silla porque ya no podía más. Y muchísimos años después me encontré a esa maestra y me dijo, te he estado buscando años porque necesito pedirte disculpas por esa ocasión que te amarré en una silla porque tengo un familiar con déficit de atención. Y entonces con todos estos años de diferencia en el tiempo, ya hay más información, ya hay más estrategias pedagógicas, ya hay más acompañamiento y me doy cuenta ahora que volteo que si a mi familiar, una maestra, lo amarrara a la silla, yo le prendería fuego a la escuela, ¿no? Y a mí se me hizo bien natural porque yo ya no podía más contigo, ¿no? Y pues para mí fue muy sanador porque ha sido una experiencia que puedo recordar el color y la textura de la mascada, ¿no? Es esa como gota que derrama el vaso de que dice tu maestra, es que yo ya no sé qué hacer contigo y tú dices, es que yo tampoco sé qué hacer conmigo, ¿no? Y algunas veces nos centramos un montón en lo que siente el docente, en lo que siente el padre y no nos damos cuenta que también hay una carga bien fuerte emocionalmente hablando para quien lo padece, porque no es algo que tú estés haciendo ni por desafiar, ni por retar, ni por ser grosero, ni por ganar. Es algo que a veces hasta luchas con ello, ¿no? Por ejemplo, Rosario, tú como maestra, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido de encontrar estos niños y que muchas veces el maestro no tenga las herramientas precisamente para poder apoyar a estos niños? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Todo un rollo, todo un rollo porque cuando yo inicié como maestra obviamente no tenía las herramientas y no es que no hubiera niños, es que no había la información suficiente, ¿no? O a lo mejor al alcance de la mano. Entonces, siendo maestra de grupo, sí me encontré con este tipo de niños en 2, 3 ocasiones que jamás supe que tenían trastorno, jamás lo supe. Era como yo lo decía hace rato, de siéntate, cállate, y sí, yo creo que ya traía el alma de ser psicóloga porque sí hacía esto, ¿no? Bueno, lleva eso a la dirección y lleva el otro y ponte a borrar el pizarrón y cosas así. Pero era así era únicamente a lo mejor mi alma empatizando con el alma del niño, ¿no? Pero también me llegaba mi ser docente de, ya te dije que te sientes, ¿no? Y el niño así como que se me queda mirando. Hoy en día, acompañar a mis maestros, porque hoy como directivo es un plano totalmente distinto para mí, ser directora ya lo puedo ver con mayor facilidad, obviamente por haberme preparado, ¿no? Los niños, a los que me están escuchando, los niños me mandaron a ser psicóloga. Claro. Y lo digo con emoción porque de verdad me encontré con un niño que no era déficit de atención, tenía otro problema y nunca supe qué hacer con él.
Claro. Nunca supe qué hacer con él en todo el ciclo escolar. Y entonces dije, tengo que estudiar otra cosa, porque ser maestra no es suficiente. Así es. Yo creo que ese es un tema muy interesante porque al final de cuentas, ¿cuántos maestros o cuántos directores realmente se preparan para esto? La carrera no lo marca No. y piensan que sí. Y ser solamente psicóloga no nos lo da. Es otra cosa que yo aprendí. Entonces, bueno, aquí tenemos a las compañeritas que tienen un diplomado de esto, un diplomado del otro, tienen maestría, tienen esto, tienen el otro, las que están aquí, porque ser solamente psicólogo general no nos da las herramientas. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que especializarnos, porque si no, nos quedamos en la misma situación, ¿no? Sí, pero eso es muy común y es muy importante que lo remarquemos porque normalmente se generaliza en ese sentido, pero al igual que la medicina, siempre hay especialidades y cada especialidad pues obviamente tiene una función. Entonces, pero muchas veces es que ya fui al psicólogo, sí, pero ¿a qué psicólogo fue? Entonces muchas veces no saben, las personas no saben identificar hacia dónde dirigirse o realmente preguntar si tienen la preparación para que me puedan apoyar. Obviamente esto, la falta de información, afortunadamente hoy en día ya hay más, porque el ejemplo que pone Lucy, por ejemplo, de la maestra, yo también recuerdo una maestra de segundo grado que al que más se movía, al que más corría, lo amarraba a su... No, ella ocupaba un babero, Un mandil, y aquí lo amarraba. Y ahí lo traía toda la clase. Entonces, era con lo que se contaba. Claro. Entonces, hoy en día las cosas han cambiado, ¿no? Claro. Sí. Como que... Bueno, eso ya era por otra cosa. Bueno, Sí, bueno, decías que hay varios tipos, ¿sí? Hay 3 tipos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Nos los podrías explicar? sí, es la triada que es inatención, hiperactividad e impulsividad. El diagnóstico es así: trastorno por déficit de atención e hiperactividad con énfasis en ya sea combinado, ya sea hiperactivo impulsivo o ya sea inatento. ¿Por qué? Porque me ha tocado muchas veces que llegan, es que tiene TDA, pero con énfasis en nada más inatención o no, pues TDA. Bueno, sí, entonces sí. El diagnóstico como tal, basándonos obviamente en el DSM-5, en algo fundamentado, ¿no? Y todos, ahora sí que en el caso de Lucy, perdón, ya tengo también de Lucy, ella es combinada, pero en algunos momentos a lo mejor se le va a incrementar la inatención, en otros momentos se te va a incrementar o se te incrementa la hiperactividad o en otros momentos se te incrementa la impulsividad, ¿no? Y los estudios neurológicos son importantes, sobre todo en el caso de ella, que es algo que quería comentar, y no quiero dejar pasar porque también es algo importante, que también la otra vez estaba platicando contigo, Charito, el hecho de ir con neuropediatría es precisamente cuando hay posibilidad de presentar alguna convulsión. ¿Por qué? Porque de entrada, y lo quiero aclarar porque la mayoría de las veces, y no me vas a dejar de mentir, cuando se detectan, ¿quién detecta al niño con TDAH? Los maestros. Los maestros, ¿verdad? Definitivamente. Y lo que escuché hace rato de las estrategias, todos lo aplican, o los maestros que están interesados en sus niños, en sus alumnos, aplican estrategias en automático, ¿no? Y el hecho de que ellos sean la principal o el punto importante, uno de los puntos importantes en detectar, es importante canalizar primero a donde debe de ser, que es neuropsicología, porque primero es una valoración neuropsicológica para determinar el TDAH o alguna otra condición, y de ahí, si es necesario, canalizar a neuropediatría, porque no siempre va a ser necesario neuropediatría. En mi caso es al revés, Sí, porque a mí lo que me llevó al diagnóstico
fueron las convulsiones. Así es. Pero ya canalizando un poco el tema de, bueno, ya tienes un diagnóstico, ¿a dónde mandas? ¿Qué haces? Porque hay pues una rama inmensa de especialistas dentro de la psicología. A mí me ha servido inmensamente aprender a autorregularme, porque no siempre va a estar tu psicólogo de la mano diciéndote, esto no parece una buena idea, no que esté en oferta el limón no quiere decir que tienes que comprar 20 kilos de limón, ¿no? Entonces, y que son cosas que ya adulta te suceden. Y sobre todo creo que es bien importante que abramos bien el abanico del diagnóstico, porque nos quedamos en la infancia con que no estoy quieto y no hago caso. Pero después, cuando tienes tu poda neuronal y empiezas a pasar de pubertad a adolescencia, te viene una depresión inmensa. Y dices, ¿qué es esto que estoy sintiendo? No me puedo levantar, no dejo de llorar, me siento frustrada porque está lloviendo y también me siento frustrada porque salió el sol. Y tiene que ver con eso. Y eso se va quitando del diagnóstico y no se pone ya cuando estás, ya no se regresa al diagnóstico. Te quedas con que cuando fui niño me diagnosticaron y dejas de trabajarlo conforme vas creciendo. Y menos adulto. Y yo he tenido la gran oportunidad de tener una mamá que me ha dado ese acompañamiento, aún siendo una adulta, y me he encontrado con grupos de mujeres adultas, no sé por qué nunca me he encontrado con hombres con déficit de atención, o por lo menos no en grupos que se atrevan, que se atrevan a charlarlo. Pero es increíble encontrarte con un grupo de mujeres que no puedo llegar temprano, por más que lo intento, no puedo llegar temprano, no puedo tener ordenada mi casa, doy 20 vueltas para llevar a mis hijos a la escuela, les abren las loncheras cuando llegan mis hijos a la escuela y va vacía la lonchera, y cosas así que si tú no tienes un diagnóstico, te frustran un montón porque te pleitean con la pareja, te pleitean con los hijos, eres la mamá informal, eres la mamá que siempre llega tarde, o eres la profesional que nunca llega a tiempo, que nunca checa temprano, porque no obtuviste un diagnóstico, o porque obtuviste un diagnóstico hace 20 años y ya no has vuelto a él, y ya no has trabajado en ti y en tu autorregulación, que yo creo que ese es un secreto particular que a mí me ha ayudado un montón, porque hoy en día mucha gente que le comparto, oye, tengo déficit de atención, no es cierto. Si eres súper puntual y si todo lo que te propones lo logras, así, pero porque he llevado todo un proceso de trabajar conmigo misma y de decir, ofertas y el tercer pantalón con 25% de descuento, entonces si llevo 6 pantalones, y decir, a ver, espérate, estás haciendo algo que no te está haciendo ningún beneficio, detente. ¿Cuántos pantalones necesitabas? Ni un pantalón, ibas pasando por aquí, no necesitas ninguno. Continúa. Ajá. Y ya. Pero ese es un proceso. Sí, pero la parte del vivirlo, del sentirlo, de vivir toda la parte de la ansiedad para tomar una decisión, Claro. es horrible. O sea, es horrible. Y sí. yo creo que ahí es donde viene la parte de la que tú hablas, la parte de la autorregulación, es precisamente identificar eso. Claro. ¿Sí? Y muchas veces la parte de la mercadotecnia y la parte de los grandes tiendas de consumo saben que es para sucede nosotros. eso, ¿sí? Y por eso ponen ventas especiales para donde te puedes llevar todo. Cuando yo conozco también a otra persona, mujer, que es de las que ve algo y, bueno, una vez me pasó que no tiene mucho, se le olvidó a alguien algo, no recuerdo qué, salió pero disparada, yo estaba hablando con otra persona, si no se mueve, sí se la lleva. Claro. Cuando regresó así como que, digo, calma, tranquila, ¿en qué momento fue? O sea, no se dan cuenta. Sí, claro. Y no es a lo que decía hace rato, de que hay que golpean o empujan, hay veces que no se dan cuenta, y hay veces que traen moretón y ni siquiera saben en qué momento se golpearon.
¿no? Claro. Claro, pero esa también es la importancia de informarnos de algo personal también, porque entonces caemos en la etiqueta de las personas y entonces no generamos calma. ¿Qué generamos? Generamos más hiperactividad y entonces nunca le vamos a generar calma al adulto, a la persona, al niño. Como algo que yo le comparto mucho a las personas que trabajan conmigo es que si el niño viene disperso, bien hiperactivo, tienes que generar tranquilidad y tienes que enseñarle a canalizar toda esa parte. Por eso es muy importante lo que Lucy menciona, el acompañamiento emocional y la importancia de que los padres también asistan a terapia y vivan su proceso de duelo. Claro. El apoyo psicoeducativo es importantísimo. Claro. Bueno, en mi caso yo trabajo en las mañanas, soy psicóloga de educación especial, trabajo en escuelas y en las tardes tengo mi consultorio. Y el acompañamiento psicoeducativo es importantísimo, porque muchas veces, bueno, en particular me ha tocado que en alguna ocasión llegan los papás y aquí, venga, Claro. acá, ¿no? Acá, ¿no? No me lo deje porque al final necesito trabajar con ustedes porque le tengo que dar las estrategias y a lo largo de las sesiones se tiene que ir trabajando esas estrategias. Sí, claro. Yo creo que ahí la parte fundamental es la reeducación de los padres, Sí. que es muy fundamental precisamente para que el avance del niño, pues obviamente sea real, ¿no? Sí. Y por Muchos ejemplo, están acostumbrados a nada más dejar. claro, Los sí, demás sí, hagan. es que a final de cuentas yo creo es mi interpretación, pero es el mismo miedo. Ujú. Es el mismo miedo porque de una u otra manera se sabe que si el hijo va a empezar a trabajar algo, pues algo me va a involucrar a mí. Claro. Entonces, por eso, de una manera de evadir, a veces consciente o inconsciente, es ¿a qué se lo traigo? Claro. Y yo me voy. Y Cuando la doctora dice, Sí, yo también. Sí, Sí. también, pásele. Sí. Y si es papá, Dios Sí. te Y algo también, Sí, Marcos, sí. bien importante. Yo vengo de una generación de niños y supongo que todos los que vienen atrás de mí, en donde el niño era muy invisible. Estamos en una plática de adultos, los niños afuera, los niños no opinan, los niños guardan silencio. Y también me he encontrado un montón de veces con niños que no conocen su diagnóstico, Claro. porque es algo que se lidia entre adultos. Ujú. Y tú como padre no te sientas a mirar a tu hijo a los ojos y decirle, sucede esto contigo. Esto que sientes, que te pica el cuerpo es por esta razón. Y entonces, cuando ya te toca a ti hacerte responsable de ti, pues no lo haces porque no te enseñaron ni siquiera que hay algo que te caracteriza de los demás. Que el ordenar los lápices o el jugar con los aleros es una característica que tiene un nombre y que está ahí por una razón. Y los diagnósticos, por ejemplo, en mi caso, soy una señora casada, mi diagnóstico está compartido con mi pareja. Mi pareja se ha informado al respecto, porque de no ser así, sobre todo la parte de comunicarnos, sería bien complicada. Y entonces viene la otra parte, porque bueno, a mi mamá ya la veo los fines de semana, ya mi mamá no es responsable de mí, y conozco personas con déficit de atención de mi edad que siguen siendo la responsabilidad de sus papás. Y cuando tú ya estás en una dinámica diferente, como la dinámica de pareja, sucede que estás platicando con tu pareja y pasó un bicho y te encantó el bicho y lo interrumpes y deja de ser importante lo que te está diciendo la pareja. Están hablando de las cuentas y, oye, ¿cómo vamos a pagar luz? ¡Mira la mariposa! Sí, pero ese tipo de situaciones muchas veces se interpretan en una parte donde estás dándole la vida a la Claro, otra persona. no me interesa. Y eso crea, eso Claro. crea conflicto, eso crea la parte, Claro. la parte de ignorar a alguien siempre genera muchas situaciones muy fuertes, ¿no? Pero si tú tienes esta conciencia de, ok, me relajo y es por esto y estamos hablando de algo, volvamos a la conversación y sigues, ya trasciendes esa parte, pero Claro. eso viene de hacerte responsable de ti mismo ya a partir de cierto momento y tomar las riendas Claro. de ti mismo. Claro. Alejandro, desde esta parte tuya en tu área, ¿cómo impacta este trastorno en la parte del embarazo, de las mujeres, de su actitud?
Bueno, hablemos qué es lo que pasa con este trastorno. Regularmente lo enfocamos como una inmadurez de nuestro cerebrito, en el cual ustedes podrán saber, y hemos hablado en otras charlas, de estas hormonas, estos neurotransmisores que se encargan precisamente de estar en alerta, de estar feliz, de estar triste. Cuando hay un desequilibrio y en base a la inmadurez hay un desequilibrio de la liberación, o estos niños son sumamente sensoriales, son sumamente sensibles y el estímulo tanto auditivo como visual entra y estimula brutalmente a estos niños, ¿sí? Entonces hay una liberación anormal de neurotransmisores que lo hacen actuar de esa manera. Entonces son niños que no pueden estar quietos en la gran mayoría, ¿no? Pero porque están bombardeándose todo el tiempo, ese cerebrito está bombardeándose, ¿verdad? Con estos neurotransmisores que hacen que esté inquieto. Pero te podrás preguntar, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Sí? El 75% de esta enfermedad tiene un carácter hereditario, génico, ¿sí? Pero el 25% hay muchos factores que pueden estar involucrados. Y es muy importante, y gracias por darme esta oportunidad, porque sí quiero decirte que es indispensable tener un buen control prenatal, ¿sí? El bajo peso, las infecciones, la prematurez, la gemelaridad o el embarazo múltiple también tiene su riesgo. Mamás obesas, mamás con bajo peso, mamás con diabetes, mamás con anemia. ¿A qué me refiero? Si el macroambiente, o sea, si mamá está tiene un macroambiente, un ambiente no adecuado para ese bebé, en algo le va a afectar. Yo le digo a las mujercitas que en el embarazo, igual que en la vida, todo se debe a orden. ¿Sí? Hay que poner orden. No es de que me levanto a las 10, 11 de la mañana y estoy desayunando a las 10, 11 y tengo un ayuno ya de más de 12 horas, ¿no? O sea, el bebé se está alimentando, pero se está alimentando de sustancias tóxicas. ¿Sí? Tú estás virtiendo a su torrente sanguíneo cuerpos cetónicos que son tóxicos para él. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué mi bebé así? ¿Por qué si en la familia no hay nadie con ese problema? Bueno, pregúntate realmente si hiciste lo mejor en el embarazo para él. Si empezaste con un peso ideal, si tuviste una buena nutrición, si te apegaste a las recomendaciones reales del médico, si tuviste una diabetes gestacional, si realmente tenías el control estricto de esta. ¿Sí? Es muy real esto y quizás muchas se queden impactadas, pero desde ahí estamos gestando esta enfermedad y muchas otras. ¿Sí? Desde ahí se está programando desde ahí estamos programando a este bebé a sufrir muchas adversidades en la vida. Pero si realmente, imagínate si el macroambiente está mal. Ahora, ¿en qué mundo vivimos? ¿Sí? ¿Cómo está el ambiente, el macroambiente?
contaminaciones, plomo, nada más. ¿Dónde comemos? ¿Qué comemos? ¿Sí? Todo insecticidas, todos los plaguicidas que nos comemos en nuestras verduras, todos los esteroides que le ponen a nuestros alimentos, los animales con que los engordan, ¿sí? Todo eso afecta también. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que hay mucho que hacer. Quizá esto siempre ha existido, ¿no? Pero la realidad es de que está, aparte de todo, subdiagnosticado, ¿no? O sea, no valoramos, no tenemos realmente la certeza de la prevalencia de esto. ¿Por qué? Porque hay muchos niños todavía, adultos, adolescentes, que no entienden por qué son así. Y los tachamos de malas personas, de malos seres humanos. Y realmente lo que están pidiendo es ayuda. Sí, yo creo que aquí lo importante es precisamente eso, el prepararnos. Tú hablas de un orden, pero para que exista un orden tiene que haber una preparación. Si no, no se crea. Entonces, el tomar la parte importante desde que la pareja decide estar juntos, ¿no? Desde que la pareja decide tener un bebé y desde ahí crear una responsabilidad en base a prepararse para saber qué es lo que se va a hacer y no nada más en la base de la mujer, sino también al hombre que le corresponde, porque normalmente la misma mamá, con todo respeto, justifica la ausencia de la presencia del hombre, que porque trabaja, que porque está haciendo otras cosas, pero yo creo que aquí, yo creo que la participación de los dos es muy importante desde ahí, y desde ahí se hace la conciencia, pues yo creo que muchas cosas nos vamos a ahorrar, pero precisamente la intención de que estemos aquí es precisamente de crear esa conciencia. Y creo que hay un punto muy importante, ¿no? Y que siempre lo hemos dicho y es una palabra que me encanta. ¿Desde dónde te vas a embarazar? Claro, la intención. Claro. ¿Sí? Realmente, ¿por qué deseas tanto un embarazo? Claro. ¿Lo deseas realmente? ¿Quieres compartir esta vida? No, pues entonces haz de tu vida algo realmente que valga la pena compartir. Sí. O sea, porque si no, entonces no estamos compartiendo lo mejor de nosotros. Claro. Y eso ha hecho una gran diferencia, esto que acaba de decir el doctor, porque en las escuelas antes era muy importante que el niño aprendiera algo, hablando de conocimientos. Y actualmente estamos más ocupados en este desarrollo socioemocional del alumno, lo cual nos hace tener una mirada totalmente distinta. ¿Sí? Es mejor que desarrolle habilidades. ¿Sí? El conocimiento es importante, sí lo es, pero es mejor que tenga las habilidades que le van a ayudar a obtener el conocimiento en el momento que lo necesite. Entonces, bueno, eso es súper importante porque habrá muchas mamás que no puedan tener diagnóstico. Bueno, no me dejarás mentir, Mari. Hay muchas mamás. Mari es una maestra que atiende niños de aquí, de nuestra región, de nuestra zona. Tiene niños de Jaltipan, de Cozoleacaque, de Coatzacoalcos, pero hay gente que no tiene los recursos económicos para acudir con un neuropsicólogo, con un neuropediatra, y que le han llegado a Mari sin diagnóstico. ¿Qué haces en esos casos, Mari? Bueno, ¿qué hacemos en esos casos? Siempre lo primero es tranquilizar al papá. Eso es lo primero, porque el papá viene desesperado. Maestra, ¿qué hago? ¿Qué le pongo? ¿Qué le doy? ¿Lo regaño? ¿Le pego? ¿Qué hago? Entonces yo le digo, a ver, vamos a tranquilizarnos. Déjenos actuar primero y después vemos qué hacemos. Nosotros trabajamos un mes con el niño y luego mandamos a llamar al papá, porque no le puedes dar al papá la primera impresión, porque no conoces al niño. Eso también es muy importante, por eso hay muchos diagnósticos erróneos, porque ya a la primera, no es que tiene esto, no, tenemos que esperar, tenemos que hacer una entrevista inicial y conocer al niño. Entonces, con esto vamos encaminando, vamos viendo las diferencias, porque uno puede ser autista, puede tener autismo, uno puede tener TDAH, un retraso en el lenguaje, un trastorno en el lenguaje, que son cosas totalmente diferentes. ¿Y qué hacemos con esto?
En mi experiencia, entonces yo le digo a papá, mire, estamos en esto, hemos avanzado en esta habilidad, hemos desarrollado esta destreza, este autocontrol por tiempos, etcétera, ¿no? Y le decimos a papá cómo puede trabajarlo y entonces damos, probablemente, esa es la palabra que yo de manera personal manejo, probablemente tengamos esto, esto y esto. Aquí tiene un documento que le puede llevar a la escuela donde cómo pueden trabajar con el niño, cómo tratarlo. Y aquí está otro para que usted también trabaje en casa, hagamos esto, hagamos el otro. Y posteriormente, pues, ir canalizando de manera pausada porque no podemos sobrepresionar al papá. Porque el papá también está viviendo un proceso. Un duelo que también está siendo difícil, que le quita el sueño. Bueno, entonces tratamos de conseguir las redes de apoyo, ¿sale? Ya mandamos con esto, con este otro, hasta que tenemos un diagnóstico más certero y también hacemos las prácticas de orientación a la escuela, que eso es sumamente importante, porque ¿cuánto tiempo están en la escuela? 5 horas, 4 horas, 3 horas y media, 6 horas, quien tiene extensión. Entonces tenemos que reeducar a los maestros, a los padres, para ver cómo vamos a trabajar con él. Y esto que acabas de decir es súper importante. Marcos lo comenta, ¿no? Antes cómo era, hoy cómo es. Yo insisto mucho que la información y la preparación de nosotros maestros es indispensable. Porque hace 10 años era muy difícil encontrar un niño con condición en las aulas de clases. Y hoy en día no hay aula de clase que no tenga un niño con condición. Y como docentes, así, estadísticamente hablando, como docentes, pues nosotros nos vamos más a lo que sería la didáctica para enseñar a un niño a aprender, pero no tenemos las herramientas totales que le van a enseñar a un niño a autorregularse. Yo creo que esa parte es muy importante porque al menos de lo que he podido compartir o que te has compartido conmigo, por ejemplo, estos consejos técnicos que ustedes tienen, hablan de todo menos de eso. Claro. Entonces, son situaciones que están establecidas por medio de la Secretaría, sí, pero que verdaderamente hay cosas, yo creo que más profundas, más importantes, que sí se deberían de incluir en esas juntas, precisamente para desarrollar y para que el maestro se sienta más seguro en ese sentido, tenga más recursos para poder identificar y de ahí canalizar a donde se tenga que canalizar a un niño, sí, porque también es una situación de estrés para el mismo docente. Todos necesitamos acompañamiento. Necesita acompañamiento terapéutico una mamá que está en duelo porque no esperaba que su niño naciera con una condición y que no sabe qué hacer. Necesita acompañamiento, yo diría, la mayor parte de su vida, ¿verdad? Necesita acompañamiento el niño, porque también el niño va a llegar un momento, como dice Lucy, toma conciencia, ¿y por qué me pasa esto? Y de no entender por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo. Necesitan acompañamiento también los maestros, porque también hay frustración en ver que por más que me esfuerzo, yo no puedo con este niño. Así es, ¿no? claro. Entonces, todos necesitamos acompañamiento psicológico, claro, desde mi punto de vista, Sí. ¿verdad? Y sí, Marcos, habemos muchos directivos que sí le tomamos importancia a los problemas reales que tiene la escuela. No podemos dejar de lado los lineamientos, porque no podemos dejarlos de lado. Pero también nos hacemos espacios, muchas veces yo creo que hay varias escuelas en las que sí se hacen los espacios para que tengamos este acompañamiento en los casos específicos, especiales, necesarios, ¿no? Landy nos platica que ella trabaja como psicóloga en USAER. USAER son las unidades de servicio de apoyo a escuelas regulares y consta de maestras de educación especial, especialistas en el campo, y psicología. En ese grupo también está, en algunos casos, los maestros de comunicación o lenguaje y comunicación, y es donde intervenimos precisamente cuando la escuela tiene apoyo de USAER, es donde intervenimos precisamente en los consejos técnicos para dar ese asesoramiento, esa capacitación, y durante, ahora sí, el tiempo que permanecemos en la escuela, que son de 4 a 5 años, se da ese acompañamiento a los docentes. Se entra al grupo, se da el asesoramiento, se trabaja con niños, se trabaja con los papás. Bueno, es bastante trabajo el que se hace
¿Por qué? Porque es precisamente esa sensibilización y esa concientización de qué es o cuáles son las condiciones de vida, ¿no? Porque al final el TDAH es una condición de vida, jamás se va a quitar, nos vamos a ir a la tumba con esa condición, y digo nos vamos porque yo también tengo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con énfasis en inatención. Entonces el hecho de que sepan, conozcan sobre la condición es importante, ¿no? Y que cambien la idea de que los niños no es que no sepan o no es que sean groseros, sino que se dispersan porque a lo mejor es algo que no lo conocen o no logran focalizar, ¿no? Porque estamos hablando también, hace rato el doctor mencionaba de neurotransmisores, y estamos hablando de la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, ¿no? Y la afectación en una persona con TDAH, pues es el lóbulo frontal, ¿sí? Donde abarca las funciones ejecutivas y es lo último que madura, ¿no? A nivel neurológico. Entonces, sí estamos, es un trabajo largo y siempre se tiene que estar dando acompañamiento de manera ya particular también, terapéuticamente hablando, llega hasta un tiempo, pero se sueltan entre comillas, ¿no? Porque al final la apertura está de volver a regresar. Tengo chicos que los he vuelto a ver y ya así como que, hola, ¿no? Miden un 80, unos 70 y así, qué grande estás, ¿no? Pero ya piden el apoyo psicológico desde otra perspectiva, ¿no? Ya no la parte tanto conductual, sino más bien emocional. A pesar de que obviamente se da el acompañamiento emocional durante esos procesos, en la adolescencia se juntan muchas cosas porque están las hormonas, los cambios emocionales, la crisis, exactamente, ¿sí? Porque al final la maduración neurológica, pues la parte frontal del cerebro es más tardada, ¿no? Y las funciones ejecutivas es nuestro punto débil de todos los días, ¿no? Vamos entrenándonos, pero hay puntos claves en la vida que detonan y se descontrolan y volvemos a integrarlo, ¿no? Claro, pero es un proceso. Y eso es algo muy importante que los papás o también se ve muy marcado en las edades, tomando en cuenta, por ejemplo, los 3 años, ¿no? Que muchos papás dicen, es que eso no lo hacía, ¿y por qué lo hace ahorita? Los 6 años, por ejemplo, es que él no era así, ¿y por qué de repente se hizo así? Y luego vienen los 9, y luego vienen, ¡pum!, los 12. Y entonces vienen todos los cambios, y es que ¿por qué se comporta así si ya está grande? Y entonces algo que me gustó que menciona aquí el compañero, que dice, el detalle sensorial. Que eso, por ejemplo, el estímulo sensorial que estos niños reciben, que a lo mejor no lo van a controlar aquí, lo van a controlar aquí. Y a lo mejor en lugar de que todos se están riendo, él va a gritar de emoción. Y entonces también es importante todo lo que podemos reunir para que tengan una mejor calidad de vida. Claro, y me gustaría complementar con que creo que es bien importante que en el aula el docente tenga sensibilidad social, porque te puede tocar un estudiante con alguna neurodiversidad, pero va a ser tu estudiante. Quien lo tiene lo va a tener toda la vida. Y así como mencionas, momentos muy marcados en la infancia te llegan también en la adultez. ¿Qué momento yo podría decirte que es crucial en la adultez de una persona con déficit de atención? Cuando le autorizan una tarjeta de crédito. Eso es, un boom de la autorregulación. Es bien complejo. Que acepte estar en una tanda, que pase en un centro comercial en Buen Fin. Llegan esos momentos, y si tú no lo has trabajado... Que maneje recursos públicos. ¡Exacto! y porque lo comentaba... Merezco riqueza, ¿no? Abundancia. Y lo comentaba Landy. Las personas con déficit de atención e hiperactividad, y sobre todo con hiperactividad, somos súper sociables. Sí. Yo soy
líder en muchos sitios, pero tengo la responsabilidad de ser una líder que planea y que se autorregula y que dice, a ver, tengo 3 pesos, no voy a dividirlo en 15, ¿no? Pero así como cuesta un montón en la infancia, cuando ya eres cuando tú manejas el barco, necesitas estas herramientas. Entonces, es tu obligación contigo mismo. Necesitas trabajar en tu autoestima también. Porque si esto lo dejamos en la infancia nada más, tienes gente con un montón de carisma en servicio público que se gastó toda la lana. Sí. Y lo está haciendo desde una emoción, de decir, es que sí se puede, y yo voy a encontrar la forma, y me gasto 100, pero luego cuando lleguen 200, tomo estos 100, y luego así. Y te metes en una bronca. O sea, ya esta parte de la no regulación te puede llevar hasta a problemas legales. Claro. Y bueno, esto le da la esperanza a muchas mamás que nos escuchan de que sus niños no van a ser unos fracasados. Esa es una realidad. Sus niños que estén bien acompañados van a tener éxito total en la vida. Hay que quitarnos también ese miedo porque muchas mamis tienen el miedo de que los niños no logren hacer nada en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que el escucharlas a ustedes le ayuda a las mamás a mitigar un poquito ese miedo y sobre todo a comprometerse con el acompañamiento de toda la vida. Si todos los hijos necesitamos acompañamiento siempre, sobre todo si tenemos una condición, lo necesitamos más. Bueno, tenemos algunas cuestiones aquí, nos preguntan en dónde se encuentran ustedes ubicadas. También nos dicen que si esto va a tener seguimiento porque hay mucho de qué hablar del tema, sobre todo hay mucho de qué hablar porque es un tema que se vive en muchas personas, no es algo aislado. Yo decía, hace 10 años, yo ya tengo 30 años de servicio, hace 20, 30 años era raro encontrar un niño con condición en las aulas. Hoy es raro encontrar aulas sin niños con condición. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que más bien, no es que no se encontraran, es más bien que pensamos que era mala conducta, que era otra cosa, también, sí, claro. Menos un TDAH, porque al final el TDAH tiene más de 100 años. Claro, sí. Entonces, con otros nombres, pero está. Claro. ¿Sí? La cuestión aquí es que no estaba identificado y aquí en México sobre todo no era conocido. De hecho, todavía dicen, no, con la chancloterapia, ¿no? Y la cultura, o sea. Eso me tocó. Oye, ¿pero sí te lo quitó o no? No, pero yo quiero que sepan que yo fui un niño con problemas de adaptación importantes, sobre todo en mis primeros años de la primaria. Porque, bueno, yo vengo de una familia en la cual mis padres eran maestros. Entonces yo desde los 3, 4 años andaba en aulas con ellos. Yo aprendí a leer, a escribir, a sumar, a restar, las tablas de multiplicar, antes de que yo entrara a la escuela. Entonces era un niño que era un problema para la maestra. Yo me acuerdo que ya sabía todo que le íbamos a enseñar. Eloísa Morales. ¿Vivías con los maestros? Sí, o sea, y fue muy problemático en mis primeros 2 o 3 años, porque realmente yo tenía el conocimiento ya de lo que estaban explicando y para mí esto era... Y te estabas jodiendo al de al lado. A todo el mundo. Y ahí es donde se confunde. Y me paraba, y andaba yo para acá, para allá, ya me ponían la cruz. No, ya ahí viene, ¿no? Ya le decía. ¿Quién me va a tocar? Alejandro Martínez Vivas. No quiero ese grupo. ¿Y quién es ese niño? Pues es el hijo de los maestros fulano. Hay algo importante que dijo el doctor, y sí me gustaría comentarlo. Mucha gente llega a terapia diciendo, es que mi niño es un niño problema. Yo le digo, eso es real. Yo le digo a los papis que realmente el niño no es un niño problema.
El problema lo tenemos nosotros los padres, que no sabemos qué hacer, y debemos de dejarle claro al niño que él no es un niño problema y que como es él, está bien ser él. Solamente necesitamos, por eso digo el acompañamiento, necesitamos saber qué hacer, sobre todo nosotros los adultos, ¿no? Sí, sobre todo en esa parte es muy importante porque el reeducar a los padres es un golpe muy fuerte, Así es. porque cuando entran se confrontan con una situación totalmente diferente donde tienen que aprender cosas que pensaban ellos que sabían, pero en la realidad no es así. Entonces muchas veces también ahorita se meten a la parte de la información en internet, todo eso, y a veces pues puede que ayude, pero realmente es necesario acudir con las personas indicadas, con los especialistas, porque mucha gente dice, es que es esto, ya lo vi, sí, ya tengo esto, ya tengo el otro, ya lo estoy haciendo. Eso no es real. O sea, puede ser una situación para orientar, pero para trabajarlo, obviamente hay que ir con un especial. Sí, y aparte, aquí es importante definir o hacer el diagnóstico diferencial de un trastorno de conducta. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces lo confunden con un TDAH a un mal manejo conductual. Uh-huh. ¿Sí? Entonces también es esa parte. En este caso con el doctor, a lo mejor pueden decir, no, pues tiene TDAH, ¿no? Pero también si vemos el trasfondo es de que él ya sabía varias cosas, ¿qué pasaba? Se aburría. Sí. Entonces, ¿qué estrategia como maestro voy a aplicar para que él siga avanzando? Claro. Aquí en este caso, ahorita, ahora sí que en estas épocas se trabaja lo que son las aptitudes sobresalientes. Uh-huh. Entonces, y se potencializan esas áreas, ya sea en la parte intelectual, la parte psicomotriz, la parte artística, la parte socioemocional. Entonces, sí hay muchas cosas que se están trabajando ahorita que ayudan mucho a los niños. Obviamente, la parte importante, al menos en mi caso, que trabajo con muchos maestros, ya llevo 17 años trabajando en educación especial con maestros y con niños y muchos papás, es esa parte de la sensibilización, el darse cuenta que esas conductas no son porque las quieras. Claro. A menos que haya otra comorbilidad, hace rato les hablaba, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas comorbilidades dentro del trastorno, ¿no? Claro. Dentro de ellas está los negativistas desafiantes, está el más conocido que es el trastorno específico de aprendizaje, que por muchas situaciones lo dicen, es que no sabe, pero sí saben, porque al final el trastorno específico de aprendizaje, su nivel cognitivo es abajo de la media para arriba, ¿no? No hay una deficiencia cognitiva, no hay una discapacidad. Pues para ir cerrando, ya como lo compartía Rosario, ¿dónde se les puede encontrar? Sus teléfonos. Y yo creo que sí sería importante, ¿no? Que nos pudieran ustedes dar la oportunidad de volver a retomar el tema en algún momento, porque es un tema sumamente amplio. Y yo creo que es un tema de suma relevancia hoy en día, ¿no? Claro, me gustaría invitar a la gente que nos está mirando y que dice que es un tema interesante, que nos mandaran sus dudas, que nos mandaran cuáles son las preguntas, qué información ellos necesitan para poderle dar seguimiento al tema y no ser repetitivos, ¿sí? Porque es muy importante. Si la información que necesita nuestra población es amplia y si vamos a los puntos de interés, pues qué mejor. Entonces, con el permiso de nuestros ingenieros, pues lanzo la pregunta, ¿no? O se lanzan el espacio para que ellos en sus comentarios nos dejen las preguntas y podamos darle seguimiento a este tema que, como digo, pues es de mucho interés porque está en todos lados, en todos los niveles, a todas las edades. Entonces, bueno, Landy, ¿dónde te encuentras, por favor? En Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Tu teléfono o dónde te puede localizar alguien? Es que no me sale el número del consultorio. Ok, mientras Landy busca su número de consultorio, Mari. Sí. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en Facebook, nos llamamos Mi Escuelita Marte, estamos ubicados en el fraccionamiento Los Arcos, por el C4,
ya estamos ubicados, pues por ahí nos pueden encontrar. Nuestro número de teléfono es 921-272-0133. ¿Más despacio? 921-272-0133. Muy bien. Sí. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Bueno, mi consultorio se llama Psicopedagógico Lev Vygotsky, está en Coatzacoalcos, es en el fraccionamiento Punta Caracol, y el número de teléfono es 921-148-5201. Gracias. Ciertamente alguien comentaba en redes que hay muy pocas unidades de USAER. Sí es cierto, no todas las escuelas cuentan con este apoyo y bueno, si tú ya identificaste que tu niño tiene una condición, pues busca una escuela que lo tenga. Sobre todo hablo de las escuelas oficiales donde podemos encontrar a muchos padres de familia que, como decía, no tienen los recursos económicos para poder tener un diagnóstico por gente especializada. Esto no es barato, ¿verdad? No cuesta pocos pesos, es caro. Entonces, si tú ya te diste cuenta que tu hijo tiene una condición, pues acude con los especialistas. Marcos, ¿algo para terminar? No, pues agradeciendo la presencia y lo que estamos compartiendo, yo creo que es muy importante, porque al final de cuentas la intención es de que pues los padres tengamos más conciencia precisamente para aprender y poder ayudar de una manera más sana a los hijos, ¿no? Ok, Mari, regálanos algo para terminar. Pues algo que me gustaría decirles es quedarnos con que, como lo decía al principio, no estás lidiando con tu hijo, estás lidiando con la condición. Sea un papá abierto, un docente abierto que se quiere reeducar, que quiere aprender. Y siempre, siempre vamos a encontrar a alguien que quiere aprender y quiere dar lo mejor de sí. Ok, nombre completo. Le están pidiendo su nombre completo a nuestra invitada. Claro que sí, yo soy Lucía Contreras y me pueden encontrar en redes sociales con ese nombre. Igual se acercan muchos papás con muchas inquietudes en esta búsqueda como de la receta secreta para lograr trascender. No es que trasciendas el déficit de atención, no lo metes en un cajón y ya no lo vuelves a sacar. Es que aprendas a disfrutar tu vida con lo que eres y como eres. Y creo que aplica para todo. Y sobre todo en la etapa del desarrollo de la infancia, los papás tienen mucho miedo. Y no sé qué cámara puedo observar. Creo que se está viendo directamente. Hay muchos papis que sienten mucho miedo, sobre todo en la infancia o cuando recién reciben un diagnóstico. Y yo les puedo decir que, como comenta Rosario, es caro un diagnóstico, pero es una inversión de vida. Porque una vez que tú tienes un diagnóstico y decides trabajar en ello y haces que tu hijo sea parte de ese trabajo, cuando sea adulto, va a tener esa misma responsabilidad, le vas a pasar la antorcha de ser responsable consigo mismo y tener un diagnóstico y trabajar y reestructurar lo que sabes acerca del desarrollo te permite tener una vida plena y feliz. Yo les puedo compartir con sinceridad que soy una persona plena y feliz que abraza su déficit de atención, que lo amo porque me hace muy particular y muy única. Y como dices, dejas de lidiar, no estás lidiando, estás aceptando y estás disfrutando el empoderamiento de las características particulares que tienes. Es un proceso, es un camino, pero cuando lo haces con amor a ti mismo y cuando lo haces con responsabilidad, puedes dominar el mundo. Muy bien. Landy. Sí, retomo lo que dice Lucy, definitivamente yo te digo 10 añitos más, pero ahora sí que súper jovencita, pero el hecho de tener esa condición no es sinónimo de que hasta aquí, no, al contrario, es esforzarte cada día más porque se puede, ¿sí? Y retomo lo que mencionabas, Lucy, el hecho de tener un diagnóstico no es etiquetar, es más bien trabajar sobre qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Qué es lo que necesita tu hijo, tu hija, para poder apoyarlos a despuntar, ¿sí? Porque no es quedarnos nada más, o sea, de nada sirve quedarse con el papel, ¿sí? Ahí sí sería tirar dinero a la basura, es invertir, porque al final ese documento te va a servir para apoyar a tu hijo y poder ver
verlo triunfar, ¿no? Al final. Sí, yo creo que ahí para redundar, ¿no? En esta parte, todas las situaciones que en algún momento son adversas a nuestra vida cuando las trabajamos, lo podemos ocupar como un recurso precisamente para eso. Y eso aplica en todas las situaciones que vivimos. Entonces, en este caso, por ejemplo, por eso es muy importante el trabajo de los papás, porque cuando el papá lo siente, lo experimenta y sabe que esto es necesario, ahí es donde viene la parte del compromiso. Ahí donde ya el papá, ya el tema no es el dinero, no es el tiempo, no es el lugar donde voy a ir, es que es necesario hacerlo. Y es Entonces, donde se ve el así cambio. es, sí, Se totalmente. ve el avance Totalmente. tremendo, tremendo. Sí, efectivamente un diagnóstico no es para que tengas más miedo, sino un diagnóstico es para que te hagas más consciente y acompañes realmente a tu hijo a crecer con las condiciones que debería de crecer, Totalmente. ¿no? Doctor, ¿algo para despedirse? Pues muy agradecido realmente con su presencia, muy honrado con esta invitación. Yo lo que te puedo decir es, hagámoslo con amor, pero con suma responsabilidad. Ya no tengamos más hijos de pasión, tengamos hijos bien planeados, con madres conscientes, con madres preparadas para empezar este camino que no es fácil, este camino que tiene también muchos recovecos y que es incierto. Pero cuando tú te preparas para ello, tanto emocionalmente como física o biológicamente, obviamente los resultados van a ser más loables que sí, sigue siendo como la gran mayoría de muchos de nosotros, ¿verdad? Productos de la pasión. Entonces, quitemos la pasión a un lado, ¿verdad? Y hagámoslo responsablemente. ¿Okay? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos con todos los comentarios que han hecho en redes sociales. Yo no les puedo prometer que va a haber otro programa de este. Aquí hay otras personas que nos pueden prometer a lo mejor. A ustedes espérenlo ahí en redes sociales. ¿Por qué lo digo? Porque siempre decimos, sí lo vamos a hacer. Sí, vamos a darle seguimiento. Pero luego resulta que hay otros temas que también son sumamente importantes y entonces vamos metiendo estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pídanlo, pidan ustedes el programa. Ya que la producción decida. Y ya que la producción decida, sí, de verdad que agradecemos que estén con nosotros, que hayan durado todo el programa, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Y pues un aplauso y un reconocimiento a nuestras invitadas especiales del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Me hace falta algo? Nada más que, por favor, recuerden, como dijera nuestro gran amigo Castañón, una oración informal es una oración sana. ¿Sí? Así que comparta que esto se difunda. ¿Ah? Y Castañón, donde estés, muchas felicidades, hermano, y disfruta, ¿eh? ¿Ok? Tú ya sabes que. Queda bien a Caro. Y eso no De se parte de todos. Ok. Bye. Bueno, gracias. Gracias. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina.
Comercializadora Agarcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz.